We have simple present, tenemos el presente simple. El presente simple sirve para hablar de 1. Verdades absolutas o hechos, o 2. Rutinas o hábitos. Dentro del presente simple tenemos una regla, la cual es agregarle s o es a los verbos cuando estamos trabajando en tercera persona, es decir, cuando estamos trabajando con he, she, it, él, ella o eso. Además, cuando queramos hacer oraciones negativas o preguntas, yo debo utilizar auxiliary verbs o verbos auxiliares. Por lo pronto vamos a trabajar con do. Tenemos nuestro orden de palabras. Para trabajar con una oración afirmativa yo requiero de un subject, verb and complement, sujeto, verbo y complemento. Ejemplos. I, verbo, go to the movies. Yo voy al cine. En este caso estamos trabajando con tercera persona y decimos she. She es tercera persona. Dijimos que en tercera persona al verbo le vamos a agregar s o es. Eso lo podemos ver en el siguiente video, cuándo agregar s y cuándo agregar es. En este caso tenemos she. Al verbo go yo le voy a agregar es porque estamos trabajando con she. Y vamos a decir she goes to the movies. I go to the movies, yo voy al cine. She goes to the movies, ella va al cine. Para hacer una oración negativa yo requiero subject, auxiliary verb, negación not, verb, main verb, verbo principal, and complement, es decir, mi sujeto, mi verbo auxiliar, mi negación not, un verbo principal y un complemento de ser necesario un resto de la oración. Misma oración negativa y diremos I, sujeto, verbo auxiliar, dijimos que el verbo auxiliar do, y diré I do not go to the movies. Yo no voy al cine. Y en el caso de tercera persona, yo tengo she. Dijimos que para tercera persona debo agregarle s o s al verbo. Pero en este caso tengo dos verbos. Tengo el verbo auxiliar y tengo el verbo principal. Como yo escribo y leo de izquierda a derecha, el primer verbo que encuentro es el verbo auxiliar do. Por lo tanto, a este verbo, como termina en o, le voy a agregar es. Y voy a decir, she does not go to the movies. Ella no va al cine. Entonces nuestros verbos auxiliares no solamente van a ser do, sino en tercera persona para hacer oraciones negativas y preguntas yo voy a utilizar does, es decir, con he, she, it. ¿Ok? Entonces yo tengo I do not go to the movies y she does not go to the movies. Ahora, yo voy a ver que el do not se puede contraer en don't y el does not se puede contraer en doesn't. ¿Está bien? Entonces, si yo tuviera acá I do not y she does not, también lo puedo escribir como I don't go to the movies, yo no voy al cine, o she doesn't go to the movies, ella no va al cine. Del mismo modo tenemos las yes y no questions, preguntas yes y no, las que se responden con sí y con no, siempre empiezan con un verbo. El orden de palabras es auxiliary verb, verbo auxiliar, sujeto, verbo y complemento. La pregunta que tenemos acá dice, do you study English? Países, nacionalidades e idiomas, siempre con mayúscula. ¿Tú estudias inglés? Si fuera afirmativa, yes, I do study English. Sí, yo estudio inglés, pero esta parte se obvia por lo que solo se responde yes, I do. O si fuera negativa, do you study English? ¿Estudias inglés? No, I don't study English, que esta parte se obvia. No, I don't. No, yo no estudio inglés. En tercera persona, del mismo modo, estamos trabajando con John, él. Por lo tanto, yo digo, does John work in Mexico? John trabaja en México. Yes, he does work in Mexico. La parte que se obvia, yes, he does. No, él no trabaja en México. No, he doesn't work in Mexico. O no, he doesn't. Del mismo modo tenemos las WH questions, preguntas de información. Estas yes y no questions respondían con sí y con no, lo cual solo nos sirven para afirmar o negar información. En cambio, las WH questions me sirven para brindar información. Cuando te hacen una WH question, tú te vas a dar cuenta que empieza con una WH word. What, where, when, who, why, whose, cualquiera de ellas. Requiero además de un auxiliary verb, un verbo auxiliar, un sujeto, un verbo y un complemento de ser necesario. Tenemos la misma pregunta y diremos, where, ¿dónde? Where do you study English? ¿Dónde estudias inglés? ¿Cómo se responden las WH questions? Haciendo una oración afirmativa, es decir, dando información. Y yo diré, I study English at school. Yo estudio inglés en el centro de estudios. En tercera persona, del mismo modo. WH word, when, cuándo. Auxiliary verb, does. ¿Por qué does? Porque mi sujeto es John, tercera persona. When does John work in Mexico? ¿Cuándo es que John trabaja en México? He, tercera persona, como es una oración afirmativa, yo sé que para mis terceras personas debo agregarle s o s al verbo y diremos, he works in Mexico on weekends. Él trabaja en México los fines de semana.